tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Y hoy tenemos el privilegio, como muchos de ustedes ya lo saben, de tener un invitado especial, porque Dios le ha llamado a un ministerio muy especial desde hace muchísimos años, al ministerio de enseñar, capacitar, educar sobre la familia, el matrimonio, sobre los hijos, en distintos países, distintos continentes, no solo enseñando, predicando, capacitando, sino también le ha dado el don, el talento de la escritura, de sus libros, de sus materiales que han bendecido a miles de personas, miles de miles. Y para nosotros y también para mí en lo personal es un privilegio, mi querido hermano David, el doctor David Ormachea, que estés con nosotros nuevamente. Es una felicidad y voy a presentarlo en su currículum breve, porque no alcanzaría el tiempo si leemos todo lo que el Señor le ha permitido hacer para su gloria. El doctor David Ormachea nació en Punta Arenas, Chile. Está casado con Nancy y tiene 50 años de matrimonio, 4 hijos y 4 nietos. Se inició como conferencista a los 15 años, lleva 57 años realizando esta labor y 47 años como productor del programa de radio. Ha pastoreado 4 congregaciones en sus 43 años de vida pastoral. El doctor Ormachea tuvo su maestría en artes y estudios en asesoramiento familiar en Biola University en California, Estados Unidos. Pero en mayo del año 2000, por los logros alcanzados y por ser uno de sus exalumnos más destacados, su alma mater, Biola University, le otorgó el doctorado honoris causa en teología. Es fundador y presidente de la Corporación de Ayuda a la Familia de Regreso al Hogar, del Ministerio de Exposición Bíblica Principios y de la organización que lleva su nombre. Como escritor ha publicado 21 libros a lo largo de su vida ministerial. Ha publicado 21 libros y a lo largo de su vida ministerial ha influenciado a miles de personas, de congregaciones y empresas alrededor del mundo a través de conferencias, programas de radio y televisión, libros y audiolibros y de sus canales de difusión en internet, por medio de los cuales ofrece programación sistemática de contenidos basados en los principios de la palabra de Dios. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido hermano, el doctor David Ormachea. El Señor use tu vida, mi querido hermano. Muy buenas tardes.
¿Descansaron bien? ¿Comieron bien? Eso. Qué bueno. Uno de los grandes privilegios que tengo es tratar de ayudar a las personas a que vivan una vida cristiana hermosa, que sepan que la vida cristiana nos presenta la gran oportunidad de vivir conforme al diseño divino. Dios determinó que vivamos conforme a su diseño. Él diseñó la vida para nuestro bien desde antes de la fundación del mundo. Él preparó las buenas obras en las cuales Él quiere que caminemos, y aquellos que luchamos por caminar en esas obras por Él diseñadas y planificadas, podemos vivir la vida fructífera y realizada que Él desea que vivamos. Los cristianos podemos ser felices o infelices. Hay cristianos resentidos, amargados, hay cristianos fracasados en su intento de vivir una vida victoriosa. Hay quienes viven una vida de mediocridad espiritual. Y hay quienes vivimos una vida exitosa en la vida cristiana, que no depende de nuestros esfuerzos para estar dentro de la maravillosa gracia de Dios, pero depende de nuestra responsabilidad en el conocimiento, la aplicación, la vivencia de la palabra de Dios para disfrutar de la vida que Dios diseñó para nosotros. Él nunca quiso que el matrimonio se destruya mutuamente. Él nunca quiso que en la familia haya abuso, maltrato. Él diseñó la familia para que la disfrutemos, para que tengamos una relación apropiada. La palabra de Dios siempre nos dice la verdad, y como dije esta mañana, vivir en el cielo con santos que amamos es una maravillosa victoria, es un día de gloria, pero vivir en este mundo con santos que conocemos, esa es otra historia. Vivir al lado de una mujer cristiana, un hombre cristiano que ha decidido no vivir maduramente, que ha decidido mantenerse en el jardín de infantes de la iglesia, es muy difícil. La vida matrimonial con un hombre o una mujer con cuerpo de hombre y mente de adolescente es muy difícil. Y Dios no quiere aquello. Él preparó todo, nos dejó su palabra, es útil para instruir, para redarguir, para poder aprender a vivir en justicia con el propósito de que los hijos de Dios vivan maduros. La palabra de Dios nos fue dejada para que recibamos el Evangelio sea predicado, el Evangelio sea aceptado, y también para enseñarnos a vivir como salvados. No solamente para que aceptemos el Evangelio, sino para que aprendamos a vivir como Dios exige de todos los salvados. Y como dije esta mañana, es incomprensible todo lo que Dios hace en nuestra vida, pero Él tiene una voluntad maravillosa que ha decretado, tiene voluntad manifestada en principios que tenemos que elegir practicar. Y tiene también una voluntad que permite cosas que no nos imaginamos, pero Él nunca se equivoca, nunca se adelanta, nunca se atrasa. Todo lo que Él hace es bueno, todo lo que permite a los que Dios ama todas las cosas le ayudan a bien, sea una tragedia vista desde el punto de vista humano, sea una pérdida, sea una enfermedad, sea una prueba. A los que Dios ama todas las cosas les ayudan a bien, y podemos vivir y podemos enfrentar tentaciones, porque Él juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir. Él no tienta a nadie, pero nos entrega la salida para que podamos resistir. Y Él necesariamente no nos está dirigiendo en el momento, pero nos ha dado sus escrituras para que sepamos cómo huir de las tentaciones. Nos ha revelado en su palabra para que el joven que enfrente tentaciones huya de las tentaciones juveniles. Ese es el camino de salida que Dios le ha entregado, solo que hay que conocer esos caminos de salida anticipadamente.
hay que estudiarlos en la verdad para saber que si no queremos el camino de salida de un conflicto matrimonial en que los cónyuges se maltratan, se insultan, ya está escrito en la Biblia cuando la palabra le dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ya le dio el camino de salida, utilícelo. Cuando enfrentamos situaciones que nos molestan y provocan nuestra ira, Dios nos está diciendo, no hay ningún problema en que experimentes enojo, que te molestes por las cosas que son indebidas, solo que no te dejes manejar por la ira. Airaos, pero no pequéis. Tu camino de salida frente a una situación así es que elijas lo que te estoy entregando. Si quieres que tus oraciones sean contestadas y tus oraciones sean aceptadas por Dios, tienes que vivir sabiamente con tu esposo o con tu esposa, dando honor a la mujer para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios ha provisto todos los caminos de salida y además Él en los hijos de Dios, como dije esta mañana, ha puesto el querer como el hacer de su voluntad. Esto no significa que Dios va a presionarme, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer lo que Él me manda. Es que Él en el nuevo nacimiento me dio el poder para que yo pueda hacer su voluntad, poder que no tenía antes de conocer a Dios. Así que Dios nos permite, nos da esa posibilidad, el querer como el hacer de su buena voluntad. Y les dije esta mañana que si la persona aceptó a Cristo levantando su mano, asistiendo a un templo, pero no tiene el deseo de vivir en santidad y se mantiene en pecados, no tiene el deseo de querer hacer la voluntad de Dios, es posible que nunca haya conocido a Dios. Porque los hijos de Dios tienen que experimentar el querer y el deseo, el querer y el hacer de su buena voluntad. Si no lo experimenta, tal vez nunca ha conocido a Dios. Otros se mantienen como niños espirituales y son vencidos por su carne, porque están constantemente dependiendo de las cosas de la carne, alimentándose con cosas de la carne. Y su carne toma dominio en ese momento sobre la acción del Espíritu, porque el cristiano no puede ser carnal permanentemente, pero tiene momentos en que elige la carnalidad. Y cuando elige la carnalidad, ha dejado de lado al Espíritu y ha preferido hacer lo que su carne le manda. Su carne o su espíritu será tan poderoso como usted alimente su carne o su espíritu. Le dije esta mañana la ilustración de alguien, un indígena, que le preguntaron cómo ilustra lo que ocurre en la vida, que Pablo dice: el mal que quiero hacer, ese que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer, eso no hago. Y lo ilustró con la lucha de dos perros, dice. Dos perros, uno furioso, malcriado, que ladra, quiere comer, quiere destruir. El otro pacífico, que quiere enfrentar, que quiere defender las cosas. Y la pregunta fue: ¿cuál perro gana? Y la respuesta fue: el perro que más alimente. Hay cristianos que alimentan su carne, por eso viven derrotados permanentemente. Y hay quienes alimentan el espíritu y por eso viven en victoria. Hasta allí llegamos, mis queridos. Para decirles luego que todos nosotros vivimos en esa permanente lucha contra el pecado. No existe nadie que no la tenga. Todos, yo nunca maltrato, nunca insulto, nunca intimido, nunca amenazo a mi mujer. Me dan ganas. No he terminado, no se ríen todavía. Me dan ganas de ser mejor.
Pero habemos quienes hemos aprendido a enfrentar la vida maduramente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me da la oportunidad de aprender de sus principios. Y la palabra de Dios es para que yo me dirija hacia la madurez. Uno de mis libros se titula La madurez meta obligada de la vida cristiana. Y es mi conclusión de que todo cristiano que no madura es un cristiano desobediente. Porque Dios ha provisto absolutamente todo lo que necesitamos para que alcancemos la madurez. Nos ha dejado su palabra que nos instruye, que nos corrige. Esta palabra que nos permite vivir en justicia a fin de que seamos maduros. Y Dios ha provisto de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de que los santos perfeccionen su vida, maduren su vida. Así que las dos cosas son esenciales. Usted no puede por sí solo abrir su Biblia y querer interpretar la palabra de Dios y tratar de sacar una buena conclusión, porque va a seguir al Dios de su imaginación, no al Dios de la revelación. Una cosa es la imaginación en el intento de interpretación. Y se imagina a la persona que no tiene las herramientas apropiadas para poder interpretar la palabra de Dios adecuadamente. Y por eso Dios levantó hombres y mujeres a quienes dio dones especiales, capacidades especiales. Les dio el potencial de ser buenos intérpretes de la palabra de Dios, pero ese individuo tiene que prepararse para desarrollar el talento que Dios le ha dado y poder interpretar la palabra de Dios adecuadamente, para poder enseñarla sabiamente, para que las personas puedan entenderla bíblicamente, no emocionalmente. Porque una palabra enseñada, una palabra cantada, una verdad aplaudida, una verdad memorizada, una verdad declarada no sirve para nada. ¿Ya me entendieron? ¿Quién me repite eso? Una verdad enseñada, una verdad admirada, una verdad cantada, una verdad declarada, una verdad memorizada no sirve para nada. Solo sirve la verdad divina, bien entendida y bien aplicada. Ese es el secreto de la vida de victoria. Por eso hay personas que viven leyendo la Biblia y no entienden lo que Dios quiere revelarles. Y entonces llegamos al ejemplo y hablar de que Dios determinó que todos seamos hombres y mujeres conforme a su corazón. Les dije que a veces vemos como imposible aquello. Que Dios haya determinado, como dice el apóstol Pablo en su sermón en Hechos, que Dios trabajó con su pueblo y entre su trabajo magistral llamó a un hombre. Y a ese hombre lo llamó porque sea conforme al corazón de Dios. Dice, deseché a Saúl por desobediente y busqué a un hombre que haga todo lo que yo le diga. Y les expliqué esta mañana, todo no es todo. Les expliqué, una mujer debe estar sumisa en todo a su marido, y no es en todo. Es en todo lo bíblico, es en todo lo legal y es en todo lo moral. Ninguna mujer debe sujetarse a un marido que la maltrata, la insulta. Ninguna mujer debe sujetarse a un marido que es violento con ella. Así que la sujeción no es en todo lo que es bíblico, es en todo lo que es moral, es en todo lo que es legal. Un hijo tiene que estar sujeto a su padre en todo. ¿Es en todo? No, no es en todo. Es en todo lo bíblico, es en todo lo legal, es en todo lo moral. Aún en todo lo legal tiene que tener cuidado, porque si está en un país donde se permite el aborto y el padre le dice, no quiero que tengas ese hijo porque tu novio se fue, te dejó sola, yo no quiero criar a tu hijo, así que es mejor que no lo tenga, es legal el aborto, quiero que abortes. ¿Tiene que obedecer la hija? No. ¿Es legal? Sí, es legal, pero es inmoral y es antibíblico. Así que cuando Dios dice aquí, yo quiero un hombre que me obedezca en todo, no significa que nunca va a fallar.
Porque un hombre conforme al corazón de Dios, como expliqué, no es un hombre que nunca comete pecados. El hombre conforme al corazón de Dios significa que ha sido elegido por Dios, igual que ustedes. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos, para cumplir sus buenas obras. Él nos eligió para que le obedezcamos. ¿Vamos a obedecer en todo? No tenemos esta carne que nos lleva a veces hacia el pecado. Así que les dije entonces, significa que Dios ha elegido a un hombre conforme a sus planes, conforme a sus ideas, conforme a los propósitos que Él diseñó para esa vida. Y que este hombre ahora tiene que luchar regularmente para vivir en obediencia a los planes divinos, a aplicar la verdad, aunque sus planes sean diferentes a los divinos, y aunque falle se va a arrepentir para volver a tener su comunión sabia con Dios y va a seguir las instrucciones divinas. Eso somos nosotros. Nosotros también somos personas conforme al corazón de Dios. Él nos vio antes de la fundación del mundo, nos escogió, Él nos buscó, Él nos llamó, no elegimos nosotros a Dios, Él nos llamó para que nosotros tengamos las obras que Él preparó de antemano. Nosotros somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Lindísimo, ¿no es cierto? Ahora, les di alguna característica. Le dije que el hombre conforme al corazón de Dios ha sido elegido por la soberanía de Dios para que sea salvado y será siempre amado. Qué lindo, ¿eh? El Hijo de Dios será siempre amado. Nunca Dios dejará de amarlo, su amor nunca se termina. El amor no es como el amor humano, el amor divino es un amor que nunca se acaba. Es un amor que nunca hace daño, que nunca hace lo indebido. Primero a los Corintios 13 lo describe magníficamente. Así que ese amor divino es una virtud divina que los hombres tenemos que practicar. El amor que tenemos que practicar nosotros es una virtud divina que Dios ha dado a los humanos para que puedan amar a todas las personas basado en principios bíblicos y sin dejarse de amar a sí mismo. Por eso es maravilloso el amor de Dios. Porque no es un amor basado en emociones, sentimientos, sino en principios. Y como es basado en principios, me obliga a amar a todos, amar aún a mis enemigos. Obliga a amar aún a su cónyuge, del cual se divorció y que sigue molestando. Todavía le toca amarlo, pero ¿qué significa amarlo? No significa sentirse bien, significa amar al estilo divino. Y amar al estilo divino, ¿qué significa? Que el amor divino a veces abraza, a veces besas, a veces acaricia, a veces corrige, a veces confronta, a veces acerca y a veces despide. El amor divino no permite que nadie haga lo indebido. Por eso entonces el amor de Dios ama a sus hijos siempre, nunca cambia. Por eso dice, hallado a David, hijo mío de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, lo va a amar siempre. Le expliqué entonces que el amor de Dios tiene 3 características. Primero, su misericordia, su gracia. Y por medio de la gracia de Dios, el amor, por medio de su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. David no merecía todo lo que Dios le dio, usted y yo tampoco, ni yo tampoco. Pero Dios por su gracia nos ha dado todo lo que no merecíamos. Ni la salvación, ni nada merecíamos. Y Dios nos llamó. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros éramos como Mefiboset, dispuestos a ser asesinados tal vez. Pero Dios nos llamó a su reino. Dios nos llamó a su palacio. Nos hizo sentar a la mesa del rey. Nos hace comer en la mesa del rey. Nos hace vivir en el palacio del rey. Él nos llamó por su misericordia, por su gracia. Y como Él nos llamó por su misericordia y su gracia, el segundo atributo del amor, descripción del amor, es su misericordia. Por medio de la misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. Nosotros pecamos tantas veces. Cada día llego en la noche a pedirle perdón a mi Señor. Y me alegro porque cuando me despierto cada mañana son nuevas
sus misericordias. Eso es extraordinario, ¿no es cierto? Su fidelidad nunca termina. Cada mañana son nuevas sus misericordias, por eso no hemos sido destruidos. Pero el amor de Dios no solo tiene gracia y misericordia. En mi serie sobre límites, que son la salvaguarda de la dignidad personal, enseño a las personas a saber cuidarse. Nadie puede abusar de usted sin su permiso. Si usted es una mujer abusada en su hogar, usted lo ha permitido. No me diga que no tiene medios para salir del abuso. Claro que tiene. Lo que pasa es que la mayoría de las mujeres evangélicas y católicas no denuncian el abuso. Muchas mujeres abusadas en la iglesia no denuncian a sus pastores que están siendo abusadas. Entonces, cuando la persona no ha desarrollado los límites que son las fronteras que permiten una vida saludable, nadie puede abusar de mí sin mi permiso. Yo tomé la determinación de nunca abusar de mi esposa y de nunca permitir un abuso de nadie. Nadie abusa de mi tiempo. Yo tengo que establecer límites. Antiguamente, como ministro no tenía límites, pensaba que el ministro era como un médico que pueden llamarlo a cualquier hora. Entonces la gente me llamaba, pastor, mi carro se dañó. Y allá salía yo con mi Biblia a hacer una investigación del automóvil, hacerle una hermenéutica y decir, está dañado la conclusión. Primera conclusión, está dañado, hermana. Segundo, no puedo arreglarlo. Tercera conclusión, lleve a un mecánico. A veces me llamaban las personas, pastor, una mujer me llamó una vez 2 de la mañana, pastor, no puedo dormir. Le digo, ahora somos 2, hermanas. ¿Qué culpa tengo yo que usted no pueda dormir? Salga a contar estrellas, a contar piedras, patear una piedra. Haga lo que le dé la gana para dormir. Como ministro no tenía límites. Y un ministro que no tiene límites se limita en la cercanía con su familia y con la mayordomía personal. Toda persona que no tiene límites limita su mayordomía y limita su relación con la familia, porque no tiene límites. Así que los límites son esenciales para la vida de una persona. Por eso el amor de Dios tiene justicia. Dios, mediante su justicia, nos da lo que merecemos. Mediante su misericordia nos da lo que no merecemos. Mediante su misericordia no nos da lo que merecemos. Y mediante su justicia nos da lo que merecemos. Algunos padres son expertos en otorgar gracia y misericordia a sus hijos, terribles en ejecutar la justicia, por eso tienen hijos malcriados que rompen su autoridad y la han cedido. Algunas mujeres son expertas para brindar gracia, misericordia, pero no justicia, y permiten el maltrato cuando ellas tienen toda la posibilidad de no permitirlo. Dios nos ama, pero Él tiene gracia, misericordia y justicia. Y mediante su justicia nos da lo que merecemos. Ahora, me toca hablar ahora de la justicia y David. David fue un experto en muchas cosas. Músico de músicos, poeta de poetas. Extraordinario gobernante, nunca las fronteras de su nación habían sido extendidas con tanto éxito. Fue un fracaso en su familia. Porque todos tenemos algún área de debilidad que tenemos que trabajar. Y David tuvo que ser enseñado por Dios de manera que él podía entender, porque había cosas que no entendería solo
por su relación amorosa con Dios. Dios tenía que ejecutar justicia, ejecutar disciplina, tener acciones, permitir pruebas, permitir sufrimiento, permitir pecados. ¿Por qué? Porque David no iba a aprender una lección de otra manera. Dios nunca se equivoca, nada asusta a Dios, Él tiene todo control. A Esther le permitió, como dije esta mañana, casarse con un rey pagano cuando él lo prohibía. Es que cuando Dios tiene planes soberanos, Él hace cosas que nosotros no nos imaginamos en su voluntad permisiva, permite cosas que nosotros desechamos o permite cosas que nosotros no nos imaginamos para cumplir sus propósitos soberanos. Él sabe lo que hace. Y Él determinó salvar a su pueblo por medio de una adolescente judía a quien le dijo que se case con un pagano. Extraña acción de Dios. Le dije que Dios utiliza cosas para enseñarnos. Le dije que el clavo puede resentirse contra el martillo diciendo, ¿por qué me das martillazos, martillo malo? El oro con el fuego diciendo, ¿por qué me quemas? Y la lima, el hierro con la lima, ¿por qué? ¿Por qué me limas? Pero si tuviera vida la lima del fuego, le diría, yo te golpeo en la cabeza porque no me muevo solo. Como martillo me mueve un maestro que está construyendo algo en tu vida, que determinó que yo te dé un martillazo en la cabeza para que entiendas lo que no ibas a entender de otra manera. Estaba firmando libros en la mañana y alguien me dijo, dedíqueselo a mi martillo, a su esposo. Si es una buena descripción, algunas mujeres son buenos martillos, queridos. Y Dios las está utilizando no para amargarle la vida, para que aprenda a vivir la vida. Así que en la justicia de Dios, Dios trabajó en la vida de David. Primero, un hombre conforme al corazón de Dios, siempre es amado por Dios. Pero su amor no solo se manifiesta en darnos lo que no merecemos, en no darnos lo que merecemos, sino su amor se manifiesta cuando perdió lo que perdió. Se manifiesta cuando sufrió lo que sufrió. Pero también Dios tiene justicia. Y déjeme hablar un poquito de aquello. Al hombre conforme al corazón de Dios, Dios le permite sufrir experiencias dolorosas a pesar de su inocencia, para que aprenda a depender siempre de Dios y no en su propia capacidad o inteligencia. Hay veces cosas que Dios permite que somos inocentes. Si usted es un excelente padre, han amado a sus hijos y Dios le dio un martillo como a mí, un hijo que me ha dado martillazos casi toda su vida, me ha llevado a lo profundo del dolor, que ha sacado lo mejor de mí. Un hijo al cual he tenido que amar a pesar de su rebeldía. Un hijo que tuve que expulsar de la casa a pesar de mi amor. Tal vez Dios le ha dado a usted un martillo también. Tal vez Dios le ha permitido vivir una experiencia dolorosa que usted no merecía en términos humanos. A veces me daba ganas de cantar una canción de folclore chileno. Yo, David Ormachea, sufriendo esto, enseño sobre la familia, a ver qué pasó. A veces me daban ganas de cantar una canción de folclore chileno. ¿Estás seguro que no me confundiste con otro? Mi esposa y yo hemos amado a nuestros hijos. ¿Qué pasó? Hijos rebeldes también nacen de padres piadosos. De hijos piadosos también nacen de padres rebeldes. Hay cosas que no podemos entender. Mi esposita me dice, cuando llegue al cielo le voy a preguntar al Señor,
¿por qué tuvo que dejarnos la menopausia? La pobre ha sufrido desde joven, le hicieron una histerectomía total. Y es verdad, como enseño tanto sobre la vida de la familia, aunque mi más grande amor es enseñar también la exposición bíblica y predicar sermones expositivos, pero soy invitado normalmente a lo que más necesita la gente en nuestros días. Y le decía a mi esposita el otro día, se sentía mal ella, y le digo, ¿cómo me gustaría que tus males se me pasen a mí? El hombre conforme al corazón de Dios, Dios le permite sufrir experiencias dolorosas a pesar de su inocencia, para que aprenda a depender siempre de Dios y no en su propia capacidad, poder e inteligencia. Me encanta la experiencia de David. Mire, este hombre trató de agradar al Señor de la mejor manera. Fue usado por Dios para vencer un gigante que tenía intimidado a su ejército, y él con la guía de Dios venció al gigante y luego era un hombre de Dios. Extraordinario salmista, poeta de poetas. Un hombre que nos revela verdades maravillosas en sus salmos. Pero Dios quiso decirle, David, yo soy el que mando. Y entonces, todos nosotros nos apoyamos en la vida, en algo. Algunos se apoyan de su marido, algunas mujeres. Se convierten en cero a la izquierda. Viven apoyadas de su marido, no aprenden a tomar determinaciones. Muere el marido y quedan desamparadas. Algunos padres se apoyan en sus hijos, le brindan cariño, amor, no rompen apropiadamente los lazos de dependencia. Y cuando se van los hijos y quedan solos en la casa, dejaron de vivir. ¿Qué pasó? ¿Quién les dijo que el propósito de Dios para la mujer era la maternidad solamente? Además de la maternidad, Dios tiene planes extraordinarios para usted. ¿Por qué si se fueron sus hijos, sigue viviendo la vida de sus hijos? ¿Por qué no vive su vida? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no se dedica a un mundo diferente? ¿Por qué no va a una nueva escala? Ahora puede, está sola, ahora puede estudiar, ahora puede hacer 1000 cosas. ¿Por qué se queda encerrada en casa sufriendo su depresión? Mi esposa no sabe alemán, mi esposa no sabe ruso, mi esposa no sabe checoslovaco. Toma cursos en alemán, toma cursos en ruso, cursos de tejido. A ella le encanta tejer. Usted no tiene que entender lo que está hablando. Si sabe tejer, mira qué puntada está haciendo. ¿Usted me va a decir que no hay nada que usted pueda hacer? ¿Usted me va a decir que a su edad ya murió? Espere a que se muera su cuerpo, no muera acá. Espere. Siga adelante con su vida. Pero muchas veces empezamos a depender de todo eso. La alegría de una madre a veces depende de la alegría de sus hijos. A veces un hombre depende de su mujer. Yo nunca me levanto en la mañana a mirarle la cara a mi mujer, a ver cómo se levantó, de buena, de mala. No me interesa cómo se levantó ella. Ese es su problema. Pero hay personas que viven enojados todo el día porque su marido se levantó enojado. Y se levantó enojado y le dijo, no se meta nadie conmigo, que me levanté con el pie izquierdo. La próxima vez que su marido le diga de eso, agárralo de una oreja, llévelo a la cama, acuéstelo, tápalo y le diga, en 15 minutos te levantas con el pie derecho. Si esa es la solución, hay que utilizarla.
Hay personas que eligen la amargura. Alguien me decía ahora al salir del culto, no entiendo esto. Le entendí el mensaje. Amamos a nuestros hijos. Mi hija quedó embarazada. Se fue. Nos dejó nuestro nieto. ¿Y qué hacemos? Disfrútenlo. ¿No es cierto? ¿Va a vivir amargado? Disfrute, Dios les dio un niño. Por eso me encanta Dios cuando dice, no te preocupes del día de mañana y de las cosas que no puedes cambiar. ¿Quién puede agregar a su estatura un codo? ¿Quién puede devolver ese niño al vientre de su hijo, volverle todo el tiempo atrás? Ahora ya no puede, ya está aquí, disfrute su nieto, pase con su nieto, conviértase en caballo de su nieto como me convertí yo. Me convertí en caballo de mi nietecita. Andaba allí, ella encima. Me puso el collar del perro. Me dejaba amarrado en la puerta y yo esperando. Hoy se dedica a la equitación, tiene 22 años. Yo fui su primer caballo. Algunos de ustedes pueden ser buenos burros, por lo menos. Pero disfrute la vida, queridos. Si Dios le dio un nieto, ¿qué importa cómo llegó? ¿No es cierto? Disfrútelo. A veces Dios nos quita todas las muletas. ¿Sí saben lo que son muletas? A veces Dios nos quita todas las muletas porque a nosotros nos encanta andar. Nos creemos la mamá de Tarzán y muleteando en la vida, ¿cierto? Algunos la muleta de la mujer, la muleta del marido, la muleta de los hijos, la muleta del trabajo. Y Dios le quita el trabajo y lo dejó patojo ahí. Lea la historia de David. Porque nuestros apoyos sustituyen al Señor. Las muletas que buscamos nos mantienen enfocados horizontalmente y nos ofrecen un apoyo temporal. Me encantó cuando David se puso celoso de David, Saúl de David. Y dice, desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y David tenía una posición, recuerda él, músico, en medio del poder. Y Dios le dijo, te vas de aquí. Se acabó la música. Le quitó la muleta de estar asociado en el poder. David estaba en el ejército, había probado ser un héroe, fiel soldado, y ahora se encuentra perseguido por su jefe. Le quitó la muleta. La segunda muleta que el Dios le quitó fue su esposa y su familia. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Tuvo que huir de su casa. Le quitó su casa. Tal vez a usted le quitó su casa, querido. Tal vez era un marido que abusaba y su esposa tuvo que decirle, Señor, se acabó. Pero Dios le está brindando una nueva oportunidad. Porque Él nunca se equivoca. Todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que David perdió su muleta de poder, perdió su muleta de familia. Tercera muleta. Huyó pues David y escapó. Y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y más tarde tuvo que separarse de Samuel, su amigo, su mentor. La cuarta muleta que le quitó fue su amigo más cercano,
Jonatán le dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad. Cuarta muleta. Quinta muleta. Esta siempre me impresiona, queridos. Vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y luego de contarle una serie de eventos, y levantándose aquel día, David huyó de la presencia de Saúl otra vez. A veces Dios utiliza individuos, personas, circunstancias para quitarnos todas nuestras muletas. Y esta era ya la última que le quedaba. Perdió su poder en el reino allí, perdió su familia, perdió su mentor, perdió su amigo. Y ahora, escuche. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. ¿Sí saben quién es? Era la tierra de Goliat. Y ahí en el cuartel general de los filisteos. Y David entra allí. ¿Todavía recordaban a David? Dice, ¿cómo te atreves a venir así acá? No, si no me atreví, vengo huyendo. Dios me quitó todo. Y los siervos de aquí le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Note, el poderoso. ¿No es este de quien cantaban en las danzas? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Dice, ese es el David que nosotros conocíamos. Pero note, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. El gran siervo de Dios perdió todo y ahora está haciéndose el loco ahí en la tierra de Gad, escribiendo en las paredes con la baba colgando. El rey de Aquís dijo, por favor, saquen a ese hombre de aquí. Ya tengo los suficientes locos aquí. Que me encanta. ¿Acaso me faltan locos para que me hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Queridos, hay un momento en que los hombres conforme al corazón de Dios perdemos todo. Y cuando usted pierde todo por obra de Dios, aunque era inocente, Dios le está dando lecciones que de otra manera no puede aprender. No solo eso de este hombre conforme al corazón de Dios. David también tuvo que sufrir porque un hombre conforme al corazón de Dios también comete pecados. El problema es que cuando cometemos pecados, dice que David se dejó influenciar por Satanás. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel, de modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo. David decidió desobedecer. Dios le dijo, no, lo hago. No le escuchó
a su comandante. No escuchó las advertencias. Hay momentos en que Dios nos está advirtiendo por medio de una predicación, como hoy. A veces por medio de un pastor, a veces por medio de un amigo. Dios, hay momentos que está diciendo, por allí no hagas un censo. No lo voy a hacer igual. Quiero saber cuán poderoso soy. No aceptó las advertencias de la autoridad y como consecuencia vivió terrible dolor. La última parte, y con esto termino, es que David decidió pecar. En el año en que todos los reyes salen a la guerra, David se quedó. Me encanta cómo comienza ese capítulo. Pequeños errores. En el año en que todos los reyes salen a la guerra, David se quedó en el palacio. ¿Hay pecado allí? No, pequeños errores. Decidió pasear en su terraza. ¿Hay pecado en ello? No. Decidió mirar para abajo. Había una mujer linda. ¿Pecado? No todavía. No sigas mirando. Y siguió mirando. Y en el Salmo 19 dice lo que ocurre con todos nosotros. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Tenga cuidado, querido, cuando está cometiendo errores. Cuando está cometiendo errores en su relación matrimonial, errores con sus hijos. Cuando está siendo influenciado por el secularismo, el humanismo, el marxismo, el comunismo, el progresismo, el izquierdismo, está siendo influenciada su mente. Cuando está vendiendo parte de su cristianismo y tiene un sincretismo en su mente, tenga cuidado, pequeños errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Tenga cuidado que no pase a lo siguiente, porque David dice, líbrame de los que son ocultos. Esos pequeños errores se transforman en pecados que intentamos ocultarnos, hasta participamos de la cena del Señor para que crean que estamos bien, pero estamos mal. Líbrame de los que me son ocultos. Libra también a tu siervo de la soberbia. Cuando llega el momento, bueno, no importa que sepan. Libra a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Cuando la persona, siendo un cristiano, elige una temporada de carnalidad. Lo doloroso de esto es que, le dije, Dios mediante su gracia nos da lo que no merecemos, mediante su misericordia no nos da lo que merecemos. Y luego dice, mediante su justicia nos da lo que merecemos. Y David eligió el pecado, pequeños errores, se quedó, cuando todos salen a la guerra, él se quedó en medio de su temporada de descanso. Decidió salir a la terraza, miró, finalmente mandó a buscar a Betsabé. Tuvo relaciones sexuales con ella. Nació un hijo. Cuando nace el hijo, dice, traigan a Urías el Eteo para que duerma con su mujer, emborráchenlo bien. El salmista de salmistas, el poeta de poetas, el gran rey de Israel está metido en un tremendo enredo porque de pequeños errores pasó a pecados ocultos, a la soberbia, al señorío del pecado. Y ahora como el pecado les ha enseñoreado de su corazón, dice, emborrachen a Urías, tráiganlo para que duerma con su esposa. Y Urías dice, como yo, todos mis amigos en la guerra, yo voy a dormir con mi mujer. A un borracho pensó mejor que él. Y luego dice, bueno, no quiso dormir. Entonces lo vamos a matar. Es increíble a dónde uno puede llegar cuando decide alimentar el perro furioso. No lo alimente, querido. Comienza con pornografía, avanza prostitución, avanza adulterio. No lo alimente. Aquí está la parte dolorosa, cuando viene el profeta y ustedes conocen la historia. Y se para el profeta frente al rey y le dice, David, te voy a contar una historia.
Había un hombre que tenía X cantidad de ovejas, muchas. Había otro que tenía solo una. Y vino alguien de camino y este hombre, en vez de usar sus propias ovejas, decidió quitarle la única que tenía este. Y David se enfureció y se paró con un dictamen del rey. Dijo, ese hombre debe morir. Y Dios le dijo a ese hombre, eres tú. Aquí está la parte más dolorosa. Dice la palabra de Dios que el profeta le dijo que la espada de Jehová nunca se apartará de tu casa. Cuidado, queridos, porque hay momentos en que Dios no nos permite mayores circunstancias. En una experiencia anterior con el censo murieron 70,000 personas, era terrible ya. Pero luego podía seguir porque Dios le había dicho, te voy a seguir castigando y va a sufrir el pueblo. Pero él fue a hacer un sacrificio y le pidió perdón. Dios extendió su misericordia y dijo, ya, paramos allí. Y David pensó seguramente, Dios para. Sí, Dios perdona todo pecado del pecador sinceramente arrepentido. Pero Dios no elimina las consecuencias de aquel que se ha arrepentido. Y cuando Dios le dijo a David, la espada de Jehová nunca se apartará de tu casa, nunca se apartó. Tu hijo dormirá con las mujeres en tu propio palacio. Allí donde miraste a Betsabé, allí en esa terraza, tu hijo va a hacer una orgía. Y va a venir entre tus hijos. Yo tengo una conferencia para jóvenes que se titula Tomar la sartén por el mango. Y esa es la experiencia de Amnón, que violó a Tamar, la engañó. Y Tamar le fue a cocinar. El rey le dijo, anda a cocinarle. Por petición de Amnón fue a cocinarle. Y andaba con un sartén en la mano, Tamar, y le llevó la comida. Le dijo, tráeme la comida aquí a la cama, al dormitorio. Y Tamar inocentemente le lleva la comida y allí la violó. Por eso mi conferencia se llama Tomar la sartén por el mango, porque digo, Tamar nunca debería haber dejado la sartén. Tenía que haberle dado de sartenazos. La espada de Jehová nunca se apartó. Asesinatos. El hijo persiguió a Amnón. Amnón murió colgado de un árbol. La espada de Jehová nunca se apartó. Recuerde, no existe pecado que pueda destruir la gracia de Dios. ¡Qué maravilla de Dios tenemos! No existe pecado, por grande que sea, que destruya la gracia de Dios. Y no existe pecado, por pequeño que sea, que no active su disciplina. Y cuando Dios disciplina, siempre perdona al pecador sinceramente arrepentido. Pero Dios, en su justicia, no siempre elimina las consecuencias a pesar del arrepentimiento y que la persona vuelva a la obediencia. Hay momentos en que la espada de Dios nunca se aparta de nuestra casa. Por eso el secreto es, si usted es un hombre conforme al corazón de Dios, y lo es, y es un hijo genuino de Dios, haga todo esfuerzo por vivir sometido a la voluntad de aquel soberano, le guste o no le guste. Amén. Muchas gracias, queridos. ¿Qué tal si se ponen de pie un momentito? Tenemos un momentito de oración. Recuerde mis conclusiones. Lo más lindo en la vida es aprender a anticipar las cosas. La Biblia nos dice, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. No está hablando de edificar casa allí, está hablando de edificar la vida, edificar la familia.
Sabiduría es aprender a ver la vida como Dios la ve. Estudiar tanto la verdad divina, interpretarla tan correctamente que aprendo a ver a mi esposa, a mis hijos, aprendo a ver la sexualidad, la disciplina de mis hijos conforme Dios la ve en la palabra. Estoy viendo las cosas con la sabiduría, estoy viendo la vida como Dios la ve. Con sabiduría se edifica la vida. Con prudencia se afirma. La prudencia es la capacidad de anticipar cosas. Y con ciencia se llena. La ciencia es la capacidad de investigar cosas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sean entendidos de la voluntad de Dios. Ese es el secreto de vivir una vida apropiada. Tengamos este momento de oración y le doy un minuto para que le diga al Señor: Señor, gracias por el martillo, gracias por la lima. O le diga al Señor: qué injusta es la vida, pero si tú lo permitiste, lo acepto. O dígale al Señor: gracias por quitarme estas muletas en las cuales me he apoyado. O dígale al Señor: Señor, perdona mis pecados. Señor, sin duda algunos de tus hijos han pedido perdón. Gracias por otorgarlo. Sin duda algunos de tus hijos han entendido que tienen que aprender a dar todos los pasos para utilizar la salida que tú le brindas. Te damos gracias por este momento, Señor, de confrontación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos perdonas. Gracias porque siempre nos amas. Ayuda a mis hermanos a que el mensaje de tu palabra lo recuerden para seguir adelante, luchando por una vida de victoria. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Atrás estarán mis libros, mis materiales para poder servirles y ayudarles. Gracias, pastor. Muchas gracias. Damos gracias al Señor. Un aplauso fuerte al Señor por la vida del doctor David Romachea. Gracias, Padre. Quisiera que oráramos un momentito más y también nosotros, como receptores de la palabra, le demos una respuesta de fe y gratitud al Señor que nos ha hablado en esta hora. Oremos un momentito. Señor, gracias por habernos hablado con tu palabra, por habernos confrontado, por habernos advertido. La recibimos, Señor, con gratitud, en humildad y agradecido, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Pero entendiendo también, Señor, que toda acción que no te agrade tendrá su consecuencia. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo lo que has permitido hasta aquí. Y oramos también por tu siervo, para que lo bendigas con toda bendición en Cristo, que lo guardes de todo mal y que lo que siga haciendo para tu gloria sea prosperado y siga siendo de bendición para muchos, como lo ha sido hasta ahora. Y ahora, Señor, gracias por el tiempo que nos das para mostrarte que tú eres nuestro Dios y no el dinero, que tú eres nuestro Dios y no las cosas materiales que por gracia nos has añadido, que tú eres el proveedor que nos has dado la vida, la fuerza, el trabajo, el ingreso, la profesión, el oficio, la empresa. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el
milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.